Vocabulario de los roscos de pasapalabra del 21 al 25 de marzo de 2022. Empieza por composición poética de asunto campestre en la que suele haber un diálogo entre pastores. Égloga. Empieza por línea o hilera de gente que se hace para ir pasando de mano en mano los materiales para las obras. Hormiguillo. Empieza por tercera porción del intestino delgado de los mamíferos que se extiende entre el yeyuno y el ciego. Y león. Empieza por apellido de la bióloga autora del libro Peces luminosos, Historia de amor y ciencia. Margulis, Lin. Empieza por cota de malla. 11.000. Empieza por pantalla de vidrio de una lámpara con forma parecida a la de un tulipán. Tulipa. Empieza por nombre del grupo de música que publicó el álbum Todos nuestros átomos. Utopians. Contiene la permitir u ordenar a un religioso que abandone el claustro. Exclaustrar. Empieza por sigla con que es conocida la Asociación de Artistas fundada en París en 1960 por, entre otros, el argentino Julio Leparc. Grave. Empieza por natural del país asiático con capital en Yakarta. Indonesio. Empieza por subalterno que acompañaba en el foro al orador romano para recordarle los datos que debía utilizar en su discurso. Monitor. Empieza por apellido artístico del cineasta que dirigió la película Homicidio en primer grado. Rocco, Mark. Empieza por hierro largo que se colgaba de la anilla que llevaban al cuello los esclavos que habían intentado fugarse. Virote. Empieza por prenda de vestir rústica hecha de piel con su lana o pelo. Zamarra. Empieza por apellido del religioso, confesor de Fernando el Católico, que fue inquisidor general de Aragón entre 1507 y 1513. Enguera, Juan. Empieza por nombre del personaje de la mitología griega que era hija de Agamenón y fue llevada a Tauride por la diosa Artemisa. Ifigenia. Empieza por archipiélago de Portugal con capital en la ciudad de Funchal. Madeira. Contiene la lamento, queja y llanto. Plañido. Contiene la colección de textos en forma de álbum caligrafiados y con miniaturas originales de la corte persa y mongola del siglo XVI. Muraka. Empieza por que está al otro lado de un estrecho o brazo de mar. Transfretano. Empieza por templo de la antigua Mesopotamia de forma piramidal y escalonada, rematado por una capilla. Zigurat. Empieza por apellido del pintor autor del cuadro La Clínica Gros. Eakins, Thomas. Empieza por explicación que se pone al margen como aclaración de un texto escrito. Glosa. Empieza por barba pequeña formada solo por el pelo que crece entre el labio inferior y la barbilla. Mosca. Empieza por sobrenombre con que fue conocida la música María Anna Mozart, hermana de Wolfgang Amadeus Mozart. Nannerl. Empieza por se dice del signo o del síntoma que caracteriza y define una determinada enfermedad. Patognómico. Empieza por emigrante británico que se estableció en territorio Boer a finales del siglo XIX atraído por los yacimientos de oro. Uitlander. Empieza por pedazo de pan requemado. Zurrusco. Empieza por renacuajo, larva de la rana. Girino, o guarisapo. Empieza por Pico de España que es el punto más alto de la provincia de Cuenca. Mogorrita. Empieza por
en ingeniería, constituyente microscópico de las aleaciones férricas con el carbono. Perlita. Empieza por V, apellido del bailarín que desde 2016 ocupa el cargo de director artístico del Ballet Bolshoi. Vasiliev, Vladimir. Empieza por F, apellido del deportista que ganó la medalla de oro en triatlón en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Frodeno, Jan. Empieza por L, instrumento de música militar que usaron los romanos y que consistía en una especie de trompeta de sonido agudo. Lituo. Contiene la ñ, afilar el corte de la guadaña o una hoz martillándolo sobre un yunque pequeño. Cabruñar. Empieza por T, río de España que desemboca en el Mediterráneo entre los municipios barceloneses de Blanes y Malgrat de Mar. Tordera. Empieza por Z, Andrajo, Harapo. Zarria. Empieza por G, golpe dado en la garganta. Gaznatada. Empieza por M, glaciar de Alaska que se extiende sobre la vertiente meridional del monte San Elías. Malaspina. Empieza por R, hato pequeño de ganado cabrío o lanar. Rutel. Contiene la Y, apellido del actor que protagonizó la película Las pesadillas de Jason. Payne, Allen. Empieza por F, parte del entablamento, en los órdenes clásicos que media entre el arquitrabe y la cornisa. Friso. Empieza por H, parte del análisis químico que se ocupa de determinar la dureza de las aguas. Hidrometría. Empieza por L, apellido del arquitecto que diseñó numerosos hoteles de estilo Art Deco en Miami, como el Edenrack. Lapidus, Morris. Empieza por P, conglomerado de cantos redondeados. Pudinga. Empieza por U, provincia de Angola en la que se encuentran las localidades de Songo y Quimbele. UIG. Empieza por E, en la poesía griega, tercera parte del canto lírico alternado, cuya primera y segunda parte son la estrofa y la antistrofa. Époda. Empieza por J, título de la novela de la escritora Sigrid Undset, publicada en 1911 y protagonizada por una talentosa pintora. Jenny. Empieza por O, región del espacio alrededor del núcleo del átomo donde existe una gran probabilidad de encontrar un electrón. Orbital. Empieza por S, apellido del economista, autor de la obra La cuestión monetaria en España, de 1872. San Romá, Joaquín. Contiene la X, nombre del personaje de cómic que es un druida que fabrica la poción mágica en la aldea de Asterix. Panoramix. Contiene la Y, plato de origen francés que consiste en una sopa o puré claro. Hecho con puerros, cebolla, patata y otros ingredientes. Vichysoa. Empieza por C, división territorial de ciertos países como Suiza. Cantón. Empieza por E, raicillas de la cebolla del azafrán. Espartillo. Empieza por N, apellido del químico que descubrió el elemento del renio, en colaboración con su esposa, Ida, y el científico Otto Berg. Noddack, Walter. Empieza por R, título del álbum de 2017 del guitarrista Yamandu Costa, que fue nominado al Grammy Latino al mejor álbum instrumental. Recanto. Empieza por U, microscopio de especial poder óptico debido a la iluminación lateral que reciben los objetos. Ultramicroscopio. Empieza por V, funcionario encargado de conducir la correspondencia que se cursa entre un Estado y sus representantes diplomáticos. Valijero. Vocabulario de los roscos de pasapalabra de Jaime Conde y Orestes Barbero de la semana del 21 al 25 de marzo de 2022.